Hola a todos, compañeros y compañeras. En esta ocasión voy a hablar del modelo lineal o de fábrica que fue desarrollado por el ingeniero Claude Shannon y el matemático Warren Weaver. Se originó en el campo de la electrónica, pero fue el pilar fundamental para el origen y el desarrollo de lo que hoy se conoce como las teorías de comunicación. Digamos que cuenta de tres características principales. Lo primero es su estructura, que se compone por una fuente, un transmisor, un canal, ruido, el receptor y el destinatario. Cada uno describe una función importante según los autores. En este caso, la fuente, que dicen los autores puede ser mecánica o humana, establece el tipo de mensaje que se va a transmitir y el grado de elaboración de ese mensaje. También tenemos un transmisor, que se refiere al componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en las señales apropiadas para ser transmitido. Hay ejemplos como el lenguaje, por ejemplo, como si son ondas sonoras o como si son ondas magnéticas, si es para televisión, si son ondas de radio. Bueno, eso es el transmisor. El canal es el medio físico que transmite esas señales por el espacio y cumple las funciones de mediación y de transporte. En este caso podemos hablar de fibra óptica, podemos hablar de el modem del canal de televisión, podemos hablar de la antena repetidora de telecomunicaciones, entre otros muchos, por supuesto. Ahí entonces ellos también establecen el ruido, que es en medio de ese proceso, de todo este proceso lineal que ellos proponen de transmisión de información. Es donde suceden distorsiones que sufre esa información en su recorrido, lo cual puede afectar la recepción del mensaje, que no se reciba correctamente. El receptor es entonces el recurso técnico que transforma esas señales que se reciben en el mensaje que emitió la fuente de información. Entonces tiene que ser un receptor que logre decodificar efectivamente esa información, recordando aún que haya pasado por ruido. El destinatario es entonces ese punto de llegada de ese proceso comunicativo o el objetivo final que tiene el mensaje. Es importante, es claro, es fácil entender ese proceso lineal que es además el pilar fundamental de los procesos comunicativos. Hablamos entonces de que este objetivo tiene un objetivo. Este modelo tiene un objetivo y el objetivo es entonces, teniendo en cuenta que Shannon como tal era un ingeniero trabajando dentro de las telecomunicaciones durante los primeros años de la aparición de las mismas, a él le inquietaba algo que él denominaba la eficacia. Y la eficacia para él era la precisión con la que un mensaje llegaba a su destino. Entonces, él creó este modelo con el objetivo de plantear ideas para mejorar los procesos de comunicación electrónica, con base en la capacidad de medir la cantidad de información que un medio tiene para soportar y transmitir. Entonces, digamos que esto fue lo que le marcó el éxito a dicho modelo, ya que según ellos, el objetivo era codificar o elaborar los mensajes de una manera que se evitara la ambigüedad para lograr la decodificación efectiva, que se refiere a la interpretación del receptor. La comunicación es entonces para estos autores un proceso de transferencia de información neto que debía ser estudiado para que se pudiera medir la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. Y entonces él propone el sistema binario, que es el de 1 y ceros, y da origen a la primera medida, la medida más pequeña dentro de las telecomunicaciones hasta hoy todavía sí, que es el bit. Entonces,
Este modelo aportó tres cosas importantísimas, cuatro prácticamente, y es que uno, que los mensajes fueran codificados y decodificados correctamente, ¿cierto? Eso tanto dentro de las telecomunicaciones como nosotros mismos estudiando la comunicación hemos logrado mucho gracias a este primer aporte del modelo. El segundo fue intentar reducir el ruido que perturbaba dicho proceso. Nos ha servido para mejorar increíblemente. Miren, nosotros ya hacemos videollamadas, videos, y la clave está en la reducción del ruido de dicho proceso. En cuanto a los términos dentro de la comunicación, entonces él deja el primer modelo de comunicación lineal y da origen a los términos que aún se usan y se seguirán usando, imagino: fuente, canal, receptor y ruido, importantísimos para la comunicación. Y obviamente en las telecomunicaciones, pues Shannon es considerado el padre del bit, la unidad mínima del sistema de información que hasta hoy en día, pues como les contaba, todavía se emplea en la informática. Entonces es clave entender que como ejemplos de uso de este modelo dentro de la enseñanza, la comunicación y hasta las telecomunicaciones, pues es claro que es el pilar mínimo para la formación de todos los procesos comunicativos que hasta ahora se han adelantado, y los estudios que aún se hacen, o las innovaciones que se han propuesto para mejores y más eficaces modelos de comunicación, pues entonces este es el mínimo componente de todos esos modelos y es fundamental. Bueno, esta es la parte del aporte de este modelo. A continuación, el siguiente modelo. Hola, bueno, de segundo hablaré de la teoría de la relevancia, la cual fue propuesta por los lingüistas Dan Sperber y Dyer Wilson. Esta teoría considera la teoría de los enunciados como el pilar fundamental para tener una comunicación eficaz. Esta teoría alude al emisor como aquel que emite un enunciado y el receptor como aquel que lo recibe pero también lo procesa. Es importante tenerlo en cuenta. Sus bases son la cognición humana, puesto que en esta parte de la cognición humana estamos hablando de que un enunciado es relevante cuanto mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor sea el esfuerzo de procesamiento. Pero también estamos hablando de la vertiente desde lo comunicativo, que da la relevancia que depende directamente de los procesos de decodificación. Es decir, que en el lenguaje y en los procesos de inferencia, la manera en la que interpretamos el mensaje. Entonces, repito, la decodificación habla del lenguaje, y en esto también se habla de los procesos de inferencia, que se habla de la manera en la que interpretamos el mensaje. También hablamos de que para que un enunciado sea relevante es necesario recurrir al contexto, puesto que la pertinencia, o valga la redundancia, la relevancia, no es una característica propia de los enunciados, sino que surge a partir de la relación entre el enunciado y el contexto. Pero el contexto no es algo fijo y predeterminado. No, estamos hablando de que el destinatario del mensaje es quien amplía dicho concepto con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor. Entonces, el contexto es también el conjunto de conocimientos compartidos por los interlocutores en un intercambio verbal y que resultan muy necesarios a la hora de comunicarnos. Entonces, estamos hablando de contexto y también de común, ¿sí? Del contexto común entre los interlocutores. Entonces, para ello habla entonces los autores de tres formas de ampliar dicho contexto. Entonces, recurrir a la memoria de corto plazo es una forma. La segunda es considerar la memoria enciclopédica aplicada tanto al contexto
como al enunciado. Y la tercera habla de la relación del proceso comunicativo con el entorno inmediato de los interlocutores con el fin de añadir información y de inferir el supuesto de manera idónea. Para los autores Sperber y Wilson, la comunicación consiste entonces principalmente en dos modelos: la codificación y descodificación de mensajes, que consiste en convertir una idea en signos lingüísticos y que ésta a su vez pueda ser entendida, y la ostensión e inferencia. Ambos modelos son complementarios. Por ejemplo, si decimos este reloj es un pelle, estamos decodificando una idea a través del lenguaje, porque compartimos que los que estamos acá hablamos español. Entonces, a la vez estamos también dando a entender una idea, es decir, que se trata de un reloj de mala calidad, lo que se conoce como el estímulo ostensivo. De este modo, el destinatario, cuando recibe el mensaje, primero entonces descodifica la idea, que es lo del lenguaje, ¿sí? Descodifica la idea de que nos permite entender contextualmente y por el lenguaje de que este reloj es un pelle, y luego infiere lo que yo le quiero decir en este momento entonces a mis interlocutores, que son ustedes, y es que les estoy diciendo que no es un buen reloj, que es un reloj de mala calidad, ¿cierto? La relevancia en esta medida guarda relación con la intención comunicativa del hablante, en tanto se sobreentiende que el emisor siempre va a pretender que la información resulte relevante para el destinatario. Entonces, este último, el destinatario, pues a su vez decide si la información es relevante a partir del esfuerzo de procesamiento que conlleve dicho enunciado, así como los efectos que éste tenga en el contexto. Igual, especifican los autores que el fin último de dicho modelo es que la comunicación, que el proceso comunicativo sea satisfactorio. Bueno, yo creo que esto es mi propuesta monológica respecto a estos dos modelos. Espero les hayan quedado claros y me haya hecho entender. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.